El cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos escribió en su crónica titulada El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas lo siguiente: sucede que los asesinos, advierto de pronto, mientras camino frente al árbol donde fue colgada una de las 66 víctimas, nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos, ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque, dígame usted, y perdone que sea tan crudo, si no fuera por esa masacre, ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera que en el departamento de Bolívar, en la costa caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Hoy desde Agroexpo en Corferias queremos hablar sobre lo que muchas veces no oímos. ¿Qué está sucediendo en el campo colombiano? ¿Cómo lo estamos cubriendo desde los medios? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y para entender el estado del campo en nuestro país y cómo se ve en los medios de comunicación, invitamos precisamente a dos invitados expertos en el tema para entender un poco más. Le damos la bienvenida primero a Jennifer Mojica Flores. Ella está a cargo del proyecto de litigio estratégico en restitución de tierras implementado por la Comisión Colombiana de Juristas. Bienvenida, Jennifer, y gracias por estar en Toma el Control. Muchas gracias por la invitación y muy oportuno hablar del campo en estos momentos en el que estamos en Agroexpo y en el que tenemos una tarea de implementar el acuerdo de paz. Así es. Y también le damos la bienvenida a nuestro gran César El de Tabio, César Bernal. Bienvenido a Toma el Control. Ustedes saben que César está hace varios años como presentador de Somos Región en nuestro canal, en el canal 13, y esta labor pues lo ha permitido conocer de primera mano también todo lo que pasa con los habitantes y con el campo de nuestro país. César, bienvenido a Toma el Control. Gracias, Camila. Es la primera vez que dicen mi apellido real y es un gusto estar aquí después de que he estado efectivamente por todo el campo del país. Así es. Y bueno, como siempre saludamos a Cristian Briceño, él es nuestro copresentador. Bienvenido, Cristian, a quien ustedes pueden escuchar gracias a la interpretación de Laura Herrera y Arturo Gordillo. Bienvenido, Cristian, y gracias por estar en Toma el Control. Y ustedes también, nuestra audiencia, pueden escribirnos a través de las redes sociales si quieren opinar acerca de este tema en el numeral Toma el Control. Bienvenidos y pues empecemos de una vez con esta charla, y para hacerlo quisiéramos como un balance los dos, y yo sí les pido un balance en muy pocas palabras, algo muy corto. ¿Cuál dirían que es la situación en general del campo en nuestro país? Ya vamos a ir hablando más específicamente de otros temas. Jennifer. Bueno, la situación del campo en Colombia es una situación particular porque nuestro campo colombiano está lleno de recursos naturales, tiene una biodiversidad envidiable, tiene fuentes hídricas, tenemos verano todo el año, pero a pesar de eso el campo siempre ha sido una agenda de desarrollo que no se ha visto con seriedad. Siempre el campo es instrumentalizado como un territorio vacío en el que podemos imponer desde el centro agendas de desarrollo de manera inconsulta, y la situación de las comunidades que habitan el campo colombiano es una situación de extrema desigualdad. Tenemos más de 13 millones de campesinos que no tienen derechos reconocidos de manera diferencial, muchos de ellos sin tierra, que llevan mucho tiempo reclamando el acceso a tierra. Tenemos un grupo grande de víctimas del conflicto armado, más de 8 millones de familias que han sido despojadas forzosamente de sus territorios. Tenemos comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que todavía están en proceso de reclamación y de reconocimiento de sus territorios, y eso hace que esta población colombiana, que es casi el 30% de los que somos parte de este país, sea una población que está en una situación de pobreza extrema, de necesidades básicas insatisfechas, que no tenga acceso a educación, a salud, que no tenga un mínimo de vida digno, en donde además sufren todas las consecuencias del conflicto y son inconsultas cuando se trata de agendas como la minería o la extracción de recursos naturales de sus territorios. Okay. César. Camila, yo creo que el campo colombiano en este momento para mí se resume en dos palabras, y es sorpresa y valentía.
Y es porque todo lo que acaba de decir Jennifer creo que resume muy bien esa situación actual, pero es sorprendente. Creo que para cualquiera de nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de estar ahí, de ver la manera valiente como nuestros campesinos, pese a todo eso, siguen adelante. Y es muy difícil verlos derrotados, y ellos, no importa la situación por la que estén atravesando, siempre van a estar sonrientes, siempre lo van a recibir bien, siempre van a estar dispuestos a cualquier cosa, aún sabiendo que tienen todo en contra. Eso le iba a preguntar precisamente, porque es que haciendo un balance, obviamente hablamos de cosas negativas y de cosas positivas, y usted muy positivamente nos cuenta de estos aspectos de los colombianos y de los campesinos. Y sigamos hablando de esto. ¿Qué logra usted rescatar de los campesinos, del campo? Cositas positivas para empezar también esta charla. Y creo que positivas hay muchas, porque pese a todo eso que empezamos diciendo, se encuentra uno gente que tiene ideas que incluso en contextos de ciudad son supremamente novedosas. Ideas de gente que necesita una carretera porque ya se ha ingeniado la infraestructura para generar todo un proyecto a través del cual puede subsistir una familia, una comunidad, pueden darle movilidad y economía a todo un municipio, pero donde ya uno empieza a encontrarse que el problema es que no hay un aeropuerto, que no hay una carretera, que les construyen un frigorífico divino, maravilloso en Puerto Carreño, pero que no tiene luz o que no tiene baños. Entonces esos son obstáculos que desafortunadamente los afectan, pero aspectos positivos pues son esos. La gente está muchas veces pensando en innovar. Creemos que innovar es inventarnos un computador nuevo, y esta gente está pensando en cómo hacer que el plátano esté más suave para que el ama de casa en la ciudad lo pueda preparar más sencillo. Son súper ingeniosos, y si uno se sienta a hablar con ellos, la manera como hablan y el amor que le ponen a lo que están diciendo hace que uno, si puede, hasta se quede a vivir allá. Así es. Cristian tiene una pregunta. Gracias, Camila. Una pregunta para Jennifer. ¿Cuál cree usted que es la relevancia del campo para un país como Colombia? ¿Por qué es tan importante el campo para nuestro país? Gracias por la pregunta, Cristian, porque cuando hablamos del campo no logramos como motivar el interés que generar el campo. Para mí fundamental, el 50% de lo que nosotros comemos hoy en nuestro diario vivir lo producen manos campesinas en el campo colombiano, y eso porque a raíz de los TLCs y la importación de alimentos hemos perdido mayor capacidad, o si no sería casi que el 100% de lo que consumimos. La riqueza que tienen nuestros suelos, tenemos 12 millones de hectáreas de nuestro territorio que tienen una vocación de producción de alimentos que es muy importante, que podría aprovecharse mucho mejor. Tenemos una cantidad de población que depende de labores agrícolas, y creo que eso es lo fundamental. En este momento tenemos dos crisis en la humanidad. La primera es la del cambio climático, que ya no es cambio sino crisis climática, en donde cada vez se trata de buscar alternativas, en donde las poblaciones son las que están buscando formas de poder generar producción agroalimentaria a través de técnicas orgánicas o limpias, o buscar mecanismos que logren superar ese tema de la crisis y hacerle frente al cambio climático. Y la segunda es la crisis de la alimentación. Según la FAO, que es la entidad de Naciones Unidas que analiza los temas de alimentación en el mundo, Colombia está dentro de los 8 países que tienen mayor vocación de producción de alimentos. Esto de cara a lo que se viene, digamos, en la situación de la humanidad, del acceso a la alimentación, pues es fundamental. Por eso el campo es importante, porque finalmente nos permite generar una seguridad alimentaria y también nos permite buscar alternativas frente al cambio climático y frente a la situación energética que tenemos. Y esto pues es parte de lo que es esencial el recoger. Pienso que hoy en día el campo tiene un potencial muy fuerte en Colombia, y cada vez las comunidades rurales han venido empoderándose y ejerciendo un mayor liderazgo, y tenemos que escucharlas. Pues muchas gracias, Jennifer. Nosotros ya en unos segundos vamos a seguir hablando de este tema, y ustedes en sus casas pueden opinar en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia. Mientras en las ciudades los pobres representan el 30% de la población y la pobreza extrema llega al 7%, en el campo los pobres representan el 65% y la pobreza extrema llega al 33%.
entendiendo por pobreza extrema el no tener cómo satisfacer sus necesidades básicas. El 60% del empleo rural es informal, el 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud SISBEN, el 55% de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica en la producción agropecuaria, el 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado. El 85% de la población carece de alcantarillado, el 60% no tiene agua potable. El analfabetismo en el campo es del 18,5%. Otras cifras que preocupan y que cambiaron drásticamente en los últimos años son las del aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto, ya que en el último análisis de 2017 el aporte disminuyó un 16% comparado con la agricultura de 1990. Dentro de este cambio, según una reciente investigación del periódico El Tiempo, hay 22 cultivos a punto de desaparecer en la agricultura colombiana, entre los que se destacan frutas tradicionales como la chirimoya, el anón y la granadilla. Aunque el país tiene capacidad para aumentar hasta 20 millones de hectáreas el área de producción, en la actualidad se están importando cerca de 12 millones de toneladas de alimentos al año. Mi nombre es Mariana Córdoba, yo soy la directora general de Acción Cultural Popular. Acción Cultural Popular es una organización que fue muy famosa, muy reconocida por un proyecto de educación popular que se llamó Radio Sutatensa. Fortalecemos el liderazgo de los campesinos para que puedan ser los protagonistas de las transformaciones de sus comunidades. En el siglo pasado trabajamos con los medios más modernos de comunicación, que fue la radio. En estos momentos estamos haciendo una nueva apuesta a través de escuelas digitales campesinas y tiene que ver con el uso de las TIC para poder llegar a los habitantes rurales que se encuentran en las zonas más distantes. Estamos en la plataforma web de nuestras escuelas digitales campesinas. Aquí pueden interactuar los líderes, los estudiantes y nuestros facilitadores o profesores de cada uno de los cursos. Una de las apuestas que hace Acción Cultural Popular a través de medios de comunicación la hacemos a través de nuestro periódico El Campesino. ¿Sí? El Campesino es un periódico que fue fundado en 1958 y que fue parte de ese sistema de medios de comunicación al servicio de la educación campesina. Y este periódico pues tiene distintas secciones que responden a tres objetivos: formación, información y recreación. Tiene muchísima presencia, lo leen en distintas partes del país y tiene lectores, es interesante también, no solo en Colombia, sino en distintas partes del mundo. Entonces también uno puede ver pues la migración, el desplazamiento de los campesinos que están en distintas partes del mundo. Nosotros a todos los cursos que hacemos los producimos en cartillas que lo trabajan los que son nuestro equipo de facilitadores, personas que trabajan en ACPO y que precisamente lo que hacen es llevar este modelo de educación a distintos rincones del país. Desde 2012, que inició pues el primer piloto de escuelas digitales campesinas, el programa ha impactado en más de 120.000 personas a través de esta metodología de formación de formadores, de convergencia de medios, a través del trabajo con emisoras comunitarias. Y lo interesante del programa es que es un programa intergeneracional e interétnico. Entonces tenemos población campesina que es pescadora, piscicultora, mineros, ganaderos, prestadores de servicios. Precisamente los medios de comunicación tienen que tener ese rol de sensibilizar, de visibilizar y de dar espacios de participación para los campesinos. Continuamos en Toma el Control hablando desde Agroexpo del campo en nuestro país. Jennifer, una pregunta. ¿En qué momento se encuentra la agricultura de nuestro país? Y yo quiero que hablemos de los monocultivos y yo sé que esto es una pregunta bastante amplia y para que no nos extendamos mucho hablemos de pronto de algún caso en particular o de alguna región en particular.
Bueno, según los datos del Censo Agropecuario del 2014, que es como la última información oficial que tenemos, encontramos que la agricultura había aumentado el área de siembra. Estamos alrededor de las 5 millones de hectáreas en Colombia que están hoy con cultivos de agroforestales o agrícolas en general, pero encontramos que hay una deficiencia en la producción porque tenemos el potencial de producir casi el doble. Entonces eso llama la atención sobre la necesidad de poder incentivar o estimular la agricultura a partir de la agricultura familiar campesina o la pequeña y mediana empresa. También encontramos otras dos situaciones que son bastante difíciles. La primera es la situación de la ganadería. Tenemos en Colombia un potencial para ganadería de más o menos 20 millones de hectáreas y hoy hay más del doble en ganadería extensiva. Tenemos 24 millones de cabezas de ganado, pero que cubren más del 30% de la extensión del país, y eso es bastante preocupante porque además se hace ganadería de manera inadecuada, poco efectiva, sin tecnología, que además acapara grandes extensiones de tierra que deberían ser destinadas a otra cosa, como a la conservación. Inclusive hay traslapes en las zonas de la Amazonía. Y sobre el tema de los cultivos permanentes, pues Colombia viene de las últimas décadas teniendo un crecimiento grande en cultivos permanentes de grandes extensiones, especialmente para la producción de biodiesel, todo el tema de palma, aceitera, de caña de azúcar, pero para etanol, que cada vez ha venido creciendo en algunas zonas del país, y en esto hemos visto que se ha hecho también de manera desmedida, sin las salvaguardas ambientales, afectando situaciones que no podrían afectarse por cultivos permanentes y generando en algunas ocasiones impacto a comunidades. En los casos, por ejemplo, del Magdalena Medio, Santander, Bolívar, sur del Cesar, hemos visto también que se ha venido expandiendo el cultivo de palma de aceite. Hay algunos casos de éxito que se pueden mostrar en donde se ha logrado las alianzas entre las grandes empresas y los pequeños productores, pero también hay una situación crítica frente a los derechos de las comunidades y frente a las normas ambientales que se desconocen. Entonces, pienso yo que hoy es importante también la regulación de políticas que permitan generar mecanismos de desarrollo de estos proyectos, pero con los controles debidos y con los respetos debidos a los derechos de las comunidades locales. Así es, primero, eso es lo más importante. Hablemos de exactamente de eso, de lo que cuentan los campesinos, y yo quisiera que nos dijera acá en Toma el Control qué ha caracterizado la colonización de las nuevas tierras en nuestro país, según lo que le han contado ellos. Pues Camila, hay un punto importante ahí cuando se habla de colonización, y quizás retomo lo que estaba diciendo Jennifer, y es quién colonizó a quién, porque se habla históricamente del hombre llanero, pero el hombre llanero llegó ahí para desplazar al indígena nativo de la zona, ¿sí? Y ahora cuando el indígena busca que se le devuelva un territorio, entonces ahora se supone que el invasor es él. Bueno, entonces ese es un conflicto muy largo, y nos quedaríamos en una cadena y en una repetición de quién colonizó a quién, si este llegó primero, si este obligó al otro. Sin embargo, por lo que nosotros hemos podido encontrar en cada uno de los recorridos que hacemos, sí nos damos cuenta de la necesidad que hay por parte del campesino de que por lo menos el que él considera su territorio ancestral le sea mantenido y no le sea vulnerado. Y por tanto, si se entiende colonización como el hecho de que llegue una infraestructura, una maquinaria y una intención cultural distinta al lugar en el que él está, pues se va a ver afectado por todo lado. Y efectivamente se han logrado algunos avances en algunos lugares en los que uno sabe que se ha llegado de manera negociada, pero en otros no. Ahí es donde también vale la pena rescatar los que, yo no sé si es el término bien, pero bien podrían llamarse de alguna forma como pequeños movimientos de resistencia, en donde no se habla de resistencia física, de atravesar ahí algo para que no pasen, sino de mostrarlo con el ejemplo, porque nos hemos dado cuenta de comunidades a donde les han dicho, miren, nosotros vamos a llegar aquí, vamos a poner 1 millón de plantas de X producto, a cambio de que usted nos venda su parcelita porque le va a resultar mucho mejor.
y esa persona en su parcela, con la rotación de cultivos y con lo que ancestralmente ha manejado, le ha demostrado a todos sus vecinos que vale más quedarse con su pedacito que entregarle eso a la empresa que llegó y compró todo lo que está alrededor. Entonces, para mí eso sigue siendo el ejemplo justamente de la valentía de ellos, y es como se enfrentan a, otra vez si cabe el término, el monstruo colonizador que siempre, y eso es innegable, va quizá en pro de un desarrollo que podría a largo plazo servirle al país, por ejemplo, pero ¿a costo de qué? Sobre la comunidad. Ok. Cristian tiene una pregunta. Anteriormente estaba hablando acerca de la ganadería extensiva. En ese sentido, quisiera hacer una pregunta a ambos. ¿Hay una correlación entre la ganadería extensiva, la concentración de tierras y la desigualdad en el campo necesariamente? ¿Vemos esto como una realidad en este momento en el país o son situaciones totalmente separadas? Sí, tú lo hiciste el diagnóstico completo. La ganadería extensiva ha sido utilizada para justificar la acumulación de grandes extensiones de tierra. Resulta que desde el año 1936 en Colombia se viene intentando hacerle frente a la acumulación de tierras, porque entre más se acumulan grandes extensiones, pues más inequidad se genera en el acceso a la tierra. Hay un coeficiente que mide la desigualdad en el acceso a la tierra, que se mide universalmente, que se llama el coeficiente de Gini, y en ese coeficiente Colombia está en el 0.92, es decir, estamos solamente a 0.008 de llegar a la inequidad absoluta cuando una persona sea dueña de todo. Colombia ocupa el 5º lugar en el mundo de desigualdad, porque muchas tierras están en muy pocas manos, y la ganadería extensiva es una de las causas. Hay unos estudios que nos hicieron el año pasado una ONG internacional que se llama Oxfam, en donde nos dice que Colombia tiene las vacas más cómodas de América Latina, porque una vaca tiene 4 hectáreas de tierra aproximadamente. Si distribuimos cuántas vacas hay en Colombia y cuánta tierra está en ganadería, versus el problema de la desigualdad de las comunidades campesinas, indígenas y afro de acceder a tierra. El último censo agropecuario nos dice que más del 70% de los productores agrícolas tienen extensiones de tierra de menos de 5 hectáreas, o sea que nuestros productores tienen menos tierra que las vacas. Eso realmente habla muy mal de un país en el que pues básicamente la ganadería no aporta casi nada en nuestro PIB, más o menos el 1.4% del PIB del año pasado fue ganadería, o sea realmente no es nada representativo, cuando hoy hay tecnologías que permiten hacer esa ganadería en menos extensiones de tierra y con un mayor rendimiento. Entonces el tema de la desigualdad es brutal en Colombia, es el problema central que hay que atacar. Justamente por eso en el acuerdo de paz en la agenda agraria el primer punto fue reconocer que había una situación de desigualdad en el acceso a la tierra, y por eso la necesidad de hacer una democratización de ese recurso, que en eso también quería complementar lo que César decía ahorita. Frente a las comunidades campesinas, la tierra no solamente es el recurso en el cual yo saco provecho y hago algo que vendo al mercado, sino es todo. O sea, para el campesino la tierra es todo, es su vida, es su cultura, es su tradición, es su arraigo, es sus creencias, su espiritualidad. O sea, no hay campos sin campesinos ni campesinos sin campo. Por eso para ellos monetizar lo que vale su tierra es algo de hecho accidental, pero por eso es importante que Colombia cada vez avance mejor en la manera en cómo coge las tierras y las redistribuye para las comunidades. César. Yo solo le agregaría a lo que está diciendo Jennifer que efectivamente ese estudio que se hace que indica que una familia tiene en este momento 5 hectáreas hace que se quede corto, cuando los mismos estudios dicen que para que una familia sea autosuficiente y autosostenible necesita mínimo 7. Entonces ahí ya hay una desproporción. Y también, vamos a decirlo coloquialmente y como lo dicen los campesinos, nos han comido de cuento, porque entonces nos dicen que la ganadería extensiva, al tener pues las vacas muy libres y muy tranquilas, va a hacer que no se estresen, que la carne sea mejor, y están en contra de la ganadería intensiva, que es la que, pues tampoco es que sea la mejor del mundo, pero que es la que ha demostrado que en menor espacio se pueden obtener los mismos beneficios, porque es que es increíble que mientras en una hectárea, que puede ser 10 veces más grande que el espacio en el que estamos o incluso más, podemos cultivar los alimentos que nos pueden ayudar a nosotros, una familia de 4 o 5 personas, a vivir
producir durante un año, únicamente se puedan alimentar en ese año 3 vacas. 3 vacas que cuando se habla entonces en lo que significan en términos de los beneficios que dan, la ganadería es el peor monocultivo que pueda existir. Ok, pues bueno, más adelante vamos a seguir ampliando este tema y ustedes en sus casas pueden seguir escribiéndonos en el numeral Toma el Control. Ya volvemos. Aquí en el departamento de Vichada están los cultivos más grandes e importantes de Colombia, y todo gracias a que Gustavo Murillo hizo realidad su sueño y su proyecto de vida. Aquí en Vichada llegué en el año 2000 y ya comencé a hacer la multiplicación de los mismos clones a otros campesinos y todo, pero no como en la, digamos, en la dimensión que está viendo actualmente. Claro, ¿cuántas matas sembró, se acuerda? La primera es ver 1000. Aquí 1000 maticas. 1000 matas. Las primeras plantas que sembré aquí, todo el mundo decía, ese man está loco. El loquito del Marañón. Sí, el loquito del Marañón. Entonces, pero ya yo sabía que traía unas variedades muy buenas que eran competitivas a nivel internacional, sí, que la calidad de la almendra se podía competir. O sea, es un producto competitivo. De las 22 especies reportadas de Marañón que hay en el mundo, sí, 2 son de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. El principal productor en este momento es Vietnam. Vietnam. Y creo que tiene unas 500.000 hectáreas sembradas. Ajá. Aquí solo en el Vichada, aptas para cultivar Marañón, hay más de 500.000. Falta el Meta, falta la costa atlántica, Cesar, Córdoba. O sea, tenemos una zona muy amplia. Si todo esto se siembra en Marañón, vamos a ser los primeros productores mundiales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo ahí es la extracción del aceite que contiene la cáscara de la nuez. Ajá. Para poder abrir la nuez, que quede tostada y se pueda sacar la almendra sin ir a fracturarla por lo que se adhiera a la cáscara de la nuez. Primero el horno estaba metido en la tierra, no era así, era muy rústico. Ajá. Pero siempre trabajando con la cáscara de la nuez como combustible y el aceite de la cáscara de la nuez como materia prima para poder extraer más aceite. Bueno, acá nos encontramos con las máquinas, sí, que son las que se utilizan para abrir la nuez. De acá entonces pasa al horno. En el horno la dejamos unas 15 horas para que ella suelte la cascarita, pueda soltar. La mayoría nosotros la vendemos en Bogotá. Tenemos un cliente que es el que compra la mayor parte de la almendra. Tanto nosotros acá, ellos la clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son las más partidas. Y del calor de Vichada al frío de Bogotá, en donde Susan no solamente busca nuevos caminos para el Marañón, sino que visibiliza el esfuerzo de Gustavo y del oriente colombiano. A partir de allí, yo dije y empecé a investigar qué estaba pasando alrededor del mundo y vi la posibilidad de hacer estos otros productos también, como mantequillas o esparcibles, quesos, siendo que el Marañón que manejan allí tiene unas características increíbles. O sea, tengo varios clientes que han tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo, que han estado en India, que es uno de los mayores productores de Marañón, y me dicen, Susan, el Marañón suyo es increíble, ¿sí? Entonces eso como que también me hace sentir muy orgullosa de mi país, de lo que producimos, de lo que hacemos y de cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué aliarse con ellos? ¿Por qué darle también esa mano a ese productor local que está allá? Bueno, eso ha sido también un pilar siempre en nuestro proyecto, ¿sí? El hecho de trabajar con materias primas locales, de visibilizar lo que está pasando en otras regiones del país, nos alegra y nos llena el corazón un montón poder también ayudar a ellos. Cuando conocí a Gustavo, tuvimos una temporada donde él me decía, Susan, o sea, llegó un momento en que él se quedó sin producción en ese año. Me dijo, Susan, ha sido tanto el auge que ha tenido el Marañón últimamente
que me quedé sin producción. Anteriormente se me perdían las cosechas y a mí me parecía muy, muy triste escuchar eso. Yo decía, oh, por Dios, o sea, este señor ha dedicado toda su vida, sabe un montón del Marañón, y pues que se le haya quedado por muchos años la cosecha, pues me parecía como muy, muy triste y muy desconcertante también que como colombianos no supiéramos el potencial que tenía el Marañón. Así que de verdad, muchas gracias y la felicito por esto. Vale, muchas gracias. El papel de los medios campesinos debe ser fundamentalmente dar a conocer esa realidad. Si miramos solamente el caso de los asesinatos de líderes sociales, que en su mayoría son campesinos, un alto funcionario como el Ministerio de Defensa, en la primera fase de estos asesinatos que ya van por centenares, decía que eso obedecía a vendetas y a líos de faldas, sin que hubiera la posibilidad de que esas organizaciones y sus víctimas le manifestaran al país qué es lo que realmente está ocurriendo. Pues ahí hay mucho que mostrar. En la vida de un campesino, escuchar radio es parte de su ser, de entender la vida, de comunicarse. Ese intento se ha visto frustrado por la normatividad actual, que excluye la posibilidad de que organizaciones tengan medios de comunicación. Si hacemos un repaso de lo que es la radio comunitaria en el país, pues ahí hay muy poca radio campesina. Ahí hay radio de iglesias, hay radios con el adjetivo de comunitario, pero que realmente son de sectores sociales muy pequeños, de élites locales. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional capturaron todo ese espacio. Lo que se escucha en las zonas más apartadas del país es la emisora del Ejército, la emisora de la Policía y en su momento las emisoras de las FARC y el ELN también. Hay una política de exclusión que implica el no reconocimiento y la invisibilidad del sujeto campesino. Hay una deuda histórica de los medios de comunicación, obviamente públicos, pero también privados, que no solamente no han mostrado al campesino como sujeto de derechos, sino que han tergiversado su expresión política, económica, social, cultural. Hay un monopolio de la información y una no presencia en lo social, en lo político y a duras penas en lo económico, pues implica no aparecer en los medios o aparecer de una manera distorsionada. El campesino como enemigo, como un sujeto peligroso, sin formación, sin educación. Lo primero que hay que decir es que lo que se requiere es una ley de medios incluyente, donde la organización campesina tenga un escenario de expresión directa. Pero también es la soberanía del Estado, un proyecto de Estado-Nación que incluya a ese sector social tan importante en el desarrollo y la historia del país. Pues el campo ha estado inmerso durante más de 50 años en la vida reciente del país en una guerra, y el Ministerio de Defensa es uno de los que más se ha opuesto a que organizaciones sociales campesinas tengan radio comunitaria. Hay muchas organizaciones campesinas que han planteado tener, poseer, hacer y administrar radio. Tenemos experiencias, yo diría que una de las más importantes vigentes es la radio campesina en INSA, ¿sí? Hay radios locales y campesinas en el suroccidente, en el oriente, en los llanos, pero comparativamente a lo que se requiere y que se necesita, pues son experiencias todavía que no alcanzan a hacer una manifestación que exprese la presencia campesina en un medio de comunicación tan importante para esas regiones como es la radio. Seguimos en Toma el Control, hoy desde Agroexpo en Corferias, conversando con nuestros invitados sobre el campo colombiano. Quiero
quiero hacer una pregunta a ambos. ¿Por qué un campesino colombiano decide sembrar hoja de coca? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Qué los lleva a esto? La decisión de sembrar coca es una decisión que obedece a muchas presiones que hay en el territorio. La primera pues es la de los grupos armados ilegales que controlan todo el mercado de la economía ilegal, y en ocasiones estos imponen a las comunidades a sembrar coca bajo la amenaza de muerte o de expulsión de los territorios. Pero también el tema de la productividad y del desarrollo de la situación de pobreza en la que se encuentra el campo es la que genera fuerza a los campesinos para que cultiven esto. En Colombia no está la infraestructura adecuada, no hay carreteras, no hay puentes, no hay impulsos de agendas de desarrollo que incentiven o que motiven la producción de distintas cosas, mientras que la producción de pasta de coca es una producción que se hace artesanalmente, la cadena agrícola funciona a la perfección, los insumos llegan hasta las fincas, la gente sabe por prácticas tradicionales también manipular la hoja de coca, y finalmente la pasta de coca sale en una mochila a cualquier lugar. Ese nivel de competitividad entre la pasta de coca y cualquier otra cosa pues no tiene comparación. Por ejemplo, hemos visto cómo los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito han fracasado históricamente, precisamente porque no se logra tener un desarrollo integral del campo que permita generar otras formas de competir a la coca. Entonces hay campesinos que se embarcan en toda la producción del cacao, por ejemplo, o lo que han pasado en Putumayo, de los palmitos del Putumayo, por dar dos ejemplos en donde se genera toda la labor agrícola de producción, pero sacan los productos y nadie los puede llevar, o vale más el transporte que la carga, y finalmente esto decae una vez se va a la cooperación internacional o la cooperación del programa que lo incentivó. Por eso es que la gente sigue cultivando coca. Mira, hay muchos municipios del país donde la moneda que aplica no es el billete nuestro, el peso colombiano, sino los gramos de coca. En las tiendas hay grameras, la gente comercializa y trafica, digamos, en el trueque con coca, es la base de la economía. Entonces, la forma en como que aquí se ataca el narcotráfico, siempre haciendo fuerza sobre los cultivos, siempre el tema de la fumigación, siempre el tema del glifosato, pues es equivocada, porque finalmente pienso yo que lo más lesivo del narcotráfico es la parte esa, del tráfico de drogas ilícitas. Llevamos más de 20 años luchando contra el cultivo y no hemos hecho más que ampliar las zonas de cultivo. Pues finalmente lo que hay que hacer es buscar maneras en que las comunidades se comprometan a hacer la sustitución, en que el Estado se comprometa a invertir en lo que hay que invertir para que esos cultivos nuevos y de la economía lícita que las comunidades emprenden puedan ser realmente negociables y puedan generar una vida digna alternativa a la coca. Hasta que eso no pase, vamos a seguir teniendo cultivos de coca en todo el país, y no hay que irse muy lejos, o sea, estamos muy cerca, hay cultivos cerca a Bogotá inclusive. César. Pues yo no tendría nada que agregarle a lo que dice Jennifer, excepto ponerle números, porque a veces también puede ser más fácil así. Y lo traigo con ejemplos que hemos tenido y que hemos visto recientemente. A un campesino en Meta le cuesta 15.000 pesos sacar una arroba de yuca, y tiene que buscar cómo venderla, cómo transportarla, cómo hacer que llegue a una ciudad. Y le van a quedar apenas esos 15.000, o luego de lo que se ha gastado en la producción le van a quedar 10.000. Por la misma arroba, los grupos armados ilegales van y le pagan 60.000 allá. No tiene que hacer absolutamente nada. Entonces esa desproporción hace que, pues ante la necesidad del campesino, ¿qué otra opción tiene? Sencillamente aceptar eso. Y cuando ya pasamos al otro plano, y es la forma como se han empezado a cambiar los cultivos, efectivamente las estrategias son: eliminemos los cultivos ilícitos, llenemos el departamento de Guaviare de matas de yuca. Tenemos sobrepoblación, sobreoferta de yuca, entonces se las vamos a pagar ya no a 17.000, sino a 5.000, mientras el kilo o la arroba de hoja de coca sigue costando lo mismo. Entonces, ante eso, ¿qué opción tiene el campesino? Irse por la vía fácil, porque al final se trata de obtener dinero y de mejorar su condición. Ahí sí, en nuestra desafortunada forma de ser de los colombianos, no importa cómo consigamos el dinero, siempre y cuando podamos vivir. Ahorita estaba hablando de la minería ilegal, pero ahora que el hecho es diferente, que la minería es legal, ¿usted cree que garantiza el cuidado ambiental y que el desarrollo sostenible de una comunidad se mejora después de esto? ¿Qué le han contado de pronto las comunidades en sus viajes?
Nosotros nos hemos encontrado comunidades en donde el concepto de minería legal e ilegal es apenas una delgada línea, ¿sí? En donde de manera tradicional ellos han obtenido los múltiples recursos que da la naturaleza, pero la forma como de repente llega el dinero creo que va más allá. La minería ilegal puede dejar mucho dinero, la ilegal también. Creo que ahí, y yo me voy un poco más al trasfondo, y es la manera como culturalmente nos educan para invertir o para gastar ese dinero. Porque hemos visto la forma como la minería legal de esmeraldas hace que haya pueblos en Boyacá en donde una gaseosa que aquí en una ciudad cuesta 2.000 pesos, en un pueblo cueste 10.000 o 15.000, simplemente por el hecho de que hay mucho dinero para invertir. Y sucede lo mismo si esa minería es legal o ilegal. Fallamos entonces en cómo nos han enseñado a nosotros culturalmente a invertir el dinero. Si nos educaran para eso, seguramente nos educarían también para decirnos que es preferible, al ser legales, aprender a manejar correctamente el ambiente, por ejemplo, que al ser ilegales, ¿sí? Y la manera como se ataca, pues también falla, porque entonces al minero legal se le ponen muchas trabas. Al minero ilegal se le destruye una máquina que por la cantidad de dinero que tiene no le cuesta nada correrse un par de metros y traer otra. Bueno, sabemos que aquí en Colombia, según la revista Semana Rural, las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26% de las tierras. ¿Cómo es ser mujer en el campo, teniendo en cuenta este contexto? Bueno, las mujeres rurales son un grupo poblacional que sufre muchas razones de desigualdad y que la hacen más susceptible a que sus derechos sean violados. Pues están todas las cargas de la discriminación por el género, pero a eso se suma todas las cargas de discriminación por ser población rural, y si además son afrodescendientes o indígenas o niñas o mujeres ancianas, pues esto hace que finalmente sean de las personas con discapacidad o personas con discapacidad también, que en el campo esa es una de las cosas que menos ha tenido algún acercamiento diagnóstico de cuáles son las necesidades de derechos de las comunidades con situaciones de discapacidad. Hasta ahora estamos despertando al enfoque diferencial de género y étnicos. Pero finalmente son ellas las que más han soportado todas las violencias, tanto las del conflicto como las estructurales de un Estado que falla en garantizar sus derechos. El del acceso a la tierra es una de las causas de desigualdad peor que ellas tienen, porque finalmente las mujeres rurales tradicionalmente han sido segregadas a hacer labores de cuidado en sus hogares o hacen la economía doméstica del hogar, de la manutención de los trabajadores, y eso no se había visto nunca como una actividad productiva. Normalmente cuando se hace dotaciones de tierras a las comunidades se reconoce su potencial productivo, y ese se mide en cuántas yucas, cuánto maíz siembras, no esas otras labores del cuidado doméstico. Después de que se implementa el acuerdo de paz en Colombia, se empieza a reconocer de a poco esa labor que hacen las mujeres en la economía del cuidado, y cómo eso sí es un factor productivo y cómo eso sí tiene un peso en la economía que debería ser reconocido. Desde 2 años hacia atrás se reconoce esas labores como unas formas de productividad y acceso a la tierra. Se ha intentado hacer que el acceso a la titularidad de la tierra sea en cabeza de hombres y mujeres, o sea, del hogar, esposo y esposa, pero esto no ha logrado superar las labores de discriminación y desigualdad, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando acompañamos a víctimas del conflicto armado que perdieron sus tierras. Normalmente las mujeres llegan solas porque sus esposos son los que han sido asesinados o desaparecidos por el conflicto, y las mujeres no conocen bien por qué llegaron a las tierras, dónde están los documentos, qué titularidad tienen, si llevan tantos años. Ellas son desconocen mucho la situación de derechos. Una de las cosas fuertes que hacemos quienes trabajamos con víctimas es un proceso de formación, de que ellas entiendan cuáles son sus derechos, de que aprendan a exigirlos, y pienso que eso genera ya transformaciones en el largo plazo. César, ¿alguna historia que recuerde a alguna mujer rural
Pues hay varias muy gratificantes. Nos hemos encontrado lugares en donde las cosechas de las frutas solo pueden ser recolectadas por las mujeres. Y es básicamente por eso que se ha puesto dentro del cliché, pero que en este caso funciona perfecto, y es la delicadeza, la sutileza, el que son más observadoras. Entonces dicen, a este fruto todavía le faltan 2 días, cosa que un hombre pues no va a hacer en la necesidad de cargar todo rápido, y es muy común encontrarlo dando un poco como esa nueva posibilidad. Y sí, el tema de la cocina, por ejemplo, y de que estén siempre relegadas a los temas del hogar, para mí sigue siendo muy triste, pero también me da una gran posibilidad, y es que yo cada vez que llego busco la cocina. Y entonces cuando yo llego a algún lugar de este país, hablo con el señor y él se queda en la puerta y le dice, mija, sírvale un café. Pero sentarse con esa señora a tomarse ese café es la posibilidad de entender de verdad cómo funciona el hogar, porque ella, por más que esté relegada, es la que le dice a uno cómo son las cuentas, cada cuánto llueve, cómo funcionan los hijos, quién entra y quién no entra, cómo se vive en el campo. Entonces, pese a eso, ahí también hay una buena oportunidad, y es que quizá el que hayan estado tan relegadas las ha convertido en una caja de sabiduría impresionante que está ahí esperando el momento. Y algunas ya han tenido, vuelvo y digo, quizá no en el mejor escenario, pero ya han tenido esa posibilidad de salir y mostrarnos de lo que son capaces. Qué lindo, qué bonitas esas historias. Pues nosotros vamos a seguir hablando ya en unos instantes en Toma el Control y ya volvemos. Vamos a una pausa. La mayor problemática de día a día del campesino, yo creo que en este momento, es la falta de apoyo por parte de entidades, digamos, estatales. La poca ayuda que el Estado le brinda al campesinado. El gobierno nos tiene acá abandonados. Y más que todo la tecnificación de los procesos. El gobierno no nos ayuda al campesino, al agro, no nos ayuda. Concentrado en sus actividades, pero hay cosas demasiado importantes fuera de nuestra ciudad. La parte alimentaria se vería en riesgo, porque al fin y al cabo el campo es el que produce la alimentación para las grandes ciudades. La gente de la ciudad no es consciente de eso. Son personas que hacen un esfuerzo día a día levantándose temprano para que a nuestra mesa lleguen los mejores productos del campo, que son alimento para nosotros y para personas que están por fuera como productos de exportación. Pues son el todo, porque de ellos es que aquí en la ciudad nos valemos para muchas cosas. Que el gobierno atienda más al campesino, más al campo, más vías, más salud. Bueno, continuamos con Toma el Control, compartiendo con nuestros invitados y hablando acerca del campo colombiano. Y ahora aterrizando este tema de los medios de comunicación, y ya a manera de conclusión quisiera preguntarles a ustedes que conocen tanto acerca del campo colombiano, que han estado tan cercanos a esta realidad, ¿cómo ven a los medios cuando representan al campo colombiano? ¿Creen que de verdad estamos viendo una realidad o es diferente lo que nos muestran los medios? Bueno, cada vez está creciendo más documentales y programas informativos sobre el campo. Me imagino que eso fue algo que se ganó a partir del acuerdo de paz, pues por ser el primer punto el tema agrario. Pero sí creo que todavía falta bastante, porque finalmente cuando se hace un programa muy institucional lo que se muestra son los resultados y las metas y no el diario vivir. Y en esos programas como los que hace César pues son fundamentales. Pero finalmente lo que sí es claro es que el campo tiene un potencial de producción enorme, que los campesinos lo hacen, que tal vez no ha sido medido lo suficientemente, y parte de ese desconocimiento parte porque en la televisión no salen. Yo le quiero contar una cosa, ahorita es muy fácil que la gente en el campo vea televisión porque ya cada vez con paneles solares, lo primero que una familia conecta es el
televisor, antes que incluso cosas que para mí son esenciales, como por ejemplo una nevera en tierra caliente. No, la gente prioriza el televisor por encima de cualquier cosa, y allá ven lo que aquí se produce, los contenidos que acá tenemos. Por ejemplo, esos noticieros son tan lejanos a ellos, es como si nos mostraran noticias de Mozambique, qué sé yo, o sea, para nada que ver con sus realidades. Lo mismo los productos de las novelas o todos estos programas de realities que ellos están consumiendo allá y que no les dicen nada de su realidad. Entonces pienso que sí falta mucho, y hay también muchas cosas que aprender y que despertar. La televisión pública es tal vez la única que tiene una apertura mucho más grande al campo, pero pues ojalá logren contagiar de eso a otros medios de comunicación que son los que se consumen allá. César. Para mí hay tres cosas muy importantes aquí. La primera, y es que el trabajo que estamos haciendo como televisión pública, y lo dice Jennifer, es muy importante, porque el campesino sabe y entiende que efectivamente ese televisor nacional, esa imagen que se centra en las noticias de Bogotá o de las capitales, está muy lejos de ellos y los están dejando de lado, y uno se da más cuenta porque también la misma tecnología les ha permitido entender que ya no tienen necesidad de estar frente al televisor para buscar lo que ellos quieran. Ya lo pueden hacer a través de internet, por ejemplo, y están notando eso. Entonces creo que el primer escenario es el felicitarnos, porque eso lo está haciendo es la televisión pública. El segundo es también darnos cuenta que cada vez que nosotros vemos que el campo es noticia en nuestro país, desafortunadamente lo es por cosas malas, o por desastres naturales, o porque pasó algo, y no porque se esté buscando reconocer el trabajo de los campesinos. Y por eso, aunque también se hacen muchas series documentales y muchos trabajos de aparente inmersión, y digo aparente, voy al tercer escenario, y es una experiencia que tuvimos en el Carnaval del Perdón en Sibundoy y en Putumayo, en donde cuando llegamos a hacer nuestro trabajo de acompañarlos durante todo el carnaval para poderlo contar, se nos acerca un grupo de habitantes indígenas y nos dice: ¿cuánto nos van a pagar por esto? Nuestra sorpresa pues fue muy grande, porque básicamente lo que le respondimos fue: nosotros no pagamos por lo que hacemos. Y ellos nos dicen entonces: pero ustedes sí sacan provecho de lo que vienen y extraen de nosotros. Y fue una conversación que tuvimos con ellos con respecto a la cantidad de empresas privadas, no es que esté en contra de la empresa privada, pero la cantidad de productoras independientes, de canales extranjeros que llegan a esos territorios y le dicen: muéstreme usted cómo siembra una matica de maíz, y lo ponen a hacer todo el ejercicio para ir y venderlo como una gran experiencia, efectivamente sacar mucho provecho de eso, y nada llegará a la comunidad. Entonces creo que lo que hacemos como televisión pública, el podernos acercar a la gente, nos ha dado esa posibilidad también, y el que de verdad estemos acompañándolos, no únicamente yendo a documentarlos y a mostrarlos, porque ahí yo le agregaría algo para terminar, y es que asumimos que todos los campesinos están viendo siempre la televisión, pero la televisión no los tiene en cuenta a ellos. En las estadísticas nos hablan de cuánta gente ve televisión en Bogotá, en Medellín, en Cali, pero no nos dicen cuánta gente nos ve en Santiago, Putumayo, o nos ve en el Retorno, Guaviare. Y esa experiencia sí la hemos tenido nosotros como televisión pública al llegar allá, cuando la gente nos ve, nos reconoce, e incluso nos dice cosas tan bonitas como: jamás pensamos que ustedes fueran a venir acá, porque ya nos acostumbramos a que los medios únicamente llegan cuando pasa algo malo. Jennifer, César, muchísimas gracias por habernos acompañado en Toma el Control. Siempre será su casa, y pues de verdad, siempre bienvenidos acá. Gracias. Pese a que hay muchos obstáculos por superar, el campo colombiano tiene en sus habitantes el poder de transformar el país. Es necesario que como colombianos nos comprometamos con para fortalecer el cambio hacia la paz. No olviden que pueden escribirnos a defensor@canal13.com.co y escribirnos a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.